Buen día, el día de hoy vamos a hablar de neuroanatomía funcional. Este es nuestro trabajo para el eje 2 y los integrantes del equipo son Ana Gilena Suárez Cadena, Nicola Alejandra Bellaparra y Alexandra Rodríguez Rubio, quien les habla. El contenido de nuestra presentación y de lo que vamos a hablar es acerca de las estructuras subcorticales, cuáles son sus partes, y nos vamos a enfocar en hablar acerca de la amígdala cerebral. En la segunda parte vamos a hablar del tronco encefálico, qué es, cuáles son sus partes y sus funciones. El tercer punto vamos a contarles acerca de una patología de la amígdala y en cuarto lugar vamos a hablar de los planos anatómicos del tronco encefálico. Bueno, entrando a hablar de las estructuras subcorticales, aquí podemos ver una imagen donde podemos detallar cuáles son esas partes de la estructura subcortical, que ya las vamos a ver más adelante, pero antes de eso necesitamos entender qué son. Esta se compone del sistema nervioso. Las estructuras subcorticales se encuentran en la sustancia blanca, que es una materia que compone el 60% del cerebro. Hay autores que sostienen que las estructuras subcorticales tienen un rol optativo en el habla y el lenguaje, ligado a la segmentación fonológica, los aspectos automáticos del habla y la activación cortical, la integración sintáctico-semántica y el monitoreo semántico. Pero en sí, ¿qué son? Estas son esenciales para la experiencia de nuestras emociones. Esas estructuras se comunican con la corteza de muchas maneras y la emoción está muy interconectada con nuestro razonamiento y aprendizaje. Quiñones 2020 decía que algunos científicos cuestionaban si la corteza y las estructuras subcorticales deberían tratarse alguna vez por separado. Bueno, algunas de las funciones son la regulación del carácter, las respuestas emocionales, regulación de respuestas instintivas, modulación de funciones viscerales y endocrinas del organismo, regulación en los procesos de vigilia y sueño, regulación en procesos de atención y excitación y tiene una directa relación con la ira y la docilidad. Vamos a dar paso para ver cuáles son esas partes de las estructuras subcorticales. Entonces, ¿cuáles son esas partes? Una es el cerebelo, que envía información acerca de los movimientos corporales, junto con los ganglios basales, hacen posible el funcionamiento del sistema sensoriomotor. Los ganglios basales son estos que ustedes pueden ver en azul. Su función principal es el control y ejecución de los movimientos voluntarios que las personas llevan a cabo de manera inconsciente. Son actividades rutinarias que hacemos de manera voluntaria y sin pensar. El hipocampo, que es el que aparece en morado, es la estructura cerebral que se puede encontrar en humanos o en animales mamíferos. Es una de las partes más importantes del sistema límbico y su función principal es la memoria a largo plazo y la navegación espacial. Entrando a hablar ya de la amígdala, como ustedes pueden observar, es este puntico verde que parece una almendra y aquí también ya la pueden ver, es este puntico rojo y su función principal es el procesamiento y almacenamiento de reacciones de las emociones. Es un conjunto de núcleo de neuronas localizadas pues, en la profundidad de los lóbulos temporales que forman parte del sistema límbico. La amígdala cerebral se divide en núcleo corticomedial, en núcleos basolaterales y en núcleos centrales. Vamos a entrar a ver cada uno de estos. Bueno, entonces, hablando del núcleo corticomedial, es esa parte compleja amigdalina, tiene una gran implicación en la captación de feromonas, participando en gran medida en el control del comportamiento sexual, tanto masculino como femenino. También participa en el control hormonal y la respuesta de saciación durante la ingesta. El núcleo basolateral, su función principal se da en el control de la ingesta a través de la sensación de saciedad. Del mismo modo, resulta primordial su implicación en la realización y aprendizaje de respuestas emocionales aprendidas como las reacciones de miedo a distintos estímulos. Y el núcleo central
Es el que de mayor participación tiene en la expresión de respuestas emocionales, afectando el nivel fisiológico. Produce sensaciones y reacciones físicas que provocan las emociones, teniendo una gran participación en el sistema autónomo. Ese núcleo también afecta la génesis y mantenimiento de los sentimientos, los cuales se diferencian de las emociones por ser patrones de pensamiento y reactividad, fisiológicamente manteniendo el tiempo y menos específicos en una situación concreta. Hola, mi nombre es Nicola Alejandra Bella Parra y yo voy a hablar sobre el tronco encefálico. El tronco encefálico es una estructura alargada que hace parte del encéfalo y es fundamental en nuestro sistema nervioso y vital para la supervivencia. Este se encuentra formado por sustancia blanca, la cual conduce señales nerviosas, y sustancia gris, que se encarga del procesamiento de la información, y se conoce por ser la zona de unión entre el cerebro y la médula espinal. A lo largo del tronco encefálico se originan los pares craneales, los cuales transmiten información entre el encéfalo y los órganos de los sentidos, y en total son 12 pares. Por encima del tallo cerebral o tronco encefálico se originan los pares craneales 1 y 2. El 1, o también conocido como olfatorio, se encarga de transmitir información que se detecta a través del sentido del olfato. Y el 2, óptico, transmite información que se detecta a través de la vista del ojo. Entre las funciones del tronco encefálico podemos observar que, ya que pues conecta el encéfalo con la médula, una de sus funciones principales es dar paso a la información que viene y va hacia el cerebro, el cerebelo, la médula. Esto incluye la transmisión de dicha información entre el cerebro y el cuerpo. Aquí también participan las vías sensoriales ascendentes, las cuales van del cuerpo al cerebro con la sensación de dolor, temperatura, tacto, entre otros. Y también participan las vías o tractos descendentes, encargados de transmitir la información del movimiento a los músculos y otros órganos. Entre las partes del tronco encefálico se dice que son tres. La primera es el mesencéfalo, el cual se encuentra situado en la parte superior del tronco encefálico y pues es la parte del tronco más cercana al cerebro. Como nos indica el autor Triglia, la ubicación del mesencéfalo hace que las principales funciones de esa estructura tengan que ver con la integración entre distintos tipos de información. Por un lado, recoge impulsos nerviosos vinculados a órdenes motoras que tienen que ser ejecutadas por músculos, y por el otro, recibe sensoriales. Del mismo modo, en regiones específicas del mesencéfalo está la función de regular el sueño, la conciencia y la temperatura corporal. El mesencéfalo también se divide o se subdivide entre el tectum y el tegmentum. El tectum se encuentra relacionado con las reacciones de forma automática ante estímulos sonoros y auditivos, mientras que el tegmentum contiene la sustancia negra, la cual se relaciona con el movimiento y tono muscular. Se encuentra el núcleo rojo, que se encarga de la coordinación de movimientos, y la sustancia gris periacueductal, la cual se encarga de la habituación al dolor. En esta estructura se originan los pares craneales 3 y 4. El 3, que es el oculomotor, envía órdenes a los músculos que intervienen en el movimiento de los ojos. Y el 4, que es el patético, se encarga del movimiento de los ojos. En segundo lugar, se encuentra el puente varolio o protuberancia. Como su nombre lo indica, es la región más prominente del tallo cerebral. Gracias a su estructura, cumple la función de ser un núcleo importante en la comunicación del sistema nervioso. De igual forma, es fundamental en la coordinación automática muscular, entre otras muchas funciones vitales, tales como mantenernos de pie o que nuestro corazón lata. Aquí se originan los pares craneales 5, 6, 7 y 8. El par 5, que es el trigémino, envía órdenes a los músculos encargados de la masticación y recoge información táctil y del dolor de zonas de la cara y la boca. El 6, que es el abducens, se encarga del movimiento del ojo hacia el lado opuesto de la nariz. El 7, que es el facial, envía órdenes a los músculos encargados de las expresiones faciales y recoge información gustativa de la lengua. Y el 8, que es el vestíbulo coclear, recoge información de la zona auditiva. Y pues por último, en las partes del tronco encontramos el bulbo raquídeo. Este se encuentra situado en la parte baja del tallo cerebral y conecta el encéfalo con la médula espinal. En esta estructura se pueden encontrar conexiones nerviosas tanto sensoriales como motoras. Entre sus funciones destaca el control del ritmo cardíaco y la tensión arterial, también como la regulación de la respiración, y participa en procesos de digestión y nutrición. Esta estructura se subdivide en tres partes. La primera son las pirámides y su decusación piramidal.
Allí se conecta el cerebro con el resto del organismo y envía información motora. La segunda son los lemniscos y decusación lemniscal. Transmite información de tipo sensorial entre el tálamo y la médula espinal. Y por último está el complejo olivar, que se encuentra conectado con el cerebelo y se relaciona con el control de la motricidad y la visión. En el bulbo raquídeo se originan los pares craneales 9, 10, 11 y 12. El par 9, que es el glosofaríngeo, envía órdenes a la glándula salival y a los músculos del cuello que intervienen en la acción de tragar, así como también recibe información de las papilas gustativas que se encuentran en la lengua. El 10, que es el vago, envía órdenes a los músculos faringeos y laringeos, que también interviene en la acción de tragar, al igual que el par craneal anterior. El 11, que es el accesorio, activa los músculos que intervienen en el movimiento de la cabeza y los hombros. Estos músculos son el trapecio y el esternocleidomastoideo. Y por último se encuentra el par craneal hipogloso, el cual trabaja junto con los pares craneales 9 y 10 en la acción de tragar. Mi nombre es Ana Gilena Suárez Cadena. Yo les voy a hablar sobre la patología de la amígdala y los planos anatómicos del tronco encefálico. Empiezo con la patología. La patología amigdalina es un conjunto de núcleos que se localizan en la profundidad del lobo temporal y que guardan estrecha relación con el sistema límbico. Las células amigdalinas pueden responder a información aferente, somatosensorial, visual, auditiva y visceral. Su alteración se ha asociado a un gran número de procesos psiquiátricos. El complejo amigdalino también es uno de los componentes clave en el circuito central de la emoción. Ciertos estudios previos han demostrado que también está implicando en aspectos del comportamiento, memoria, aprendizaje y relacionado con las emociones, más concreto aquello relacionado con el miedo y la agresividad. A continuación les voy a hablar de los planos anatómicos. Planos anatómicos del tronco encefálico. Los planos anatómicos de los ejes son superficiales imaginarias que dividen el cuerpo humano para facilitar tanto la descripción de su estructura como su denominación y estudio. Los planos son superficies imaginarias, divisionales, y los ejes son líneas de corte divisionales, también imaginarias. Desde lo anatómico podemos trazar tres cortes o planos anatómicos, que son sagital, frontal y transversal. El plano anatómico sagital es el plano imaginario en posición vertical que atraviesa el cuerpo en sentido longitudinal con dirección anteposterior y delimita en dos mitades, derecha e izquierda. Plano anatómico frontal es el plano vertical que atraviesa el cuerpo de forma perpendicular al plano medio. Lo delimita en dos porciones, porción frontal o anterior y una porción posterior o dorsal. Plano anatómico transversal es el plano que atraviesa el cuerpo de forma perpendicular al plano medio y coronal. Divide el cuerpo en dos partes, una parte superior craneal y otra parte inferior causal. A continuación les voy a mostrar imágenes de corte de los cortes del tronco encefálico. Aquí podemos ver el corte sagital. En la parte izquierda encontramos el núcleo gracil, núcleo uniforme, núcleo espinal del quinto par, descusación motora, cuerno ventral de la médula, y en la parte derecha encontramos fascículo gracil, fascículo uniforme, tracto espinal del quinto par, sustancia gris, canal central de la médula y por último tracto espinotalámico. Continuamos con el frontal. Bueno, el plano frontal encontramos en la parte frontal encontramos el núcleo
hipogloso. Núcleo, encontramos el núcleo dorsal de vago. También encontramos el núcleo del tracto solitario. Y en la parte posterior encontramos fascículo longitudinal medial, tracto testosespinal, nervio hipogloso, lenisco medial, tracto corticospinal, oliva bulbar, tracto espinocerebroso ventral, núcleo espinal quinto par, tracto espinocerebroso dorsal y núcleo arqueado. Continuamos con el plano trapezial. Aquí encontramos en la parte superior, encontramos el cerebelo, pedúnculo cerebral medio, cuarto ventrículo, velo medular superior, lenisco lateral, lenisco medial, tracto pontocerebeloso, núcleo pontinos, tracto corticospinal, tracto tegmental central, fascículo longitudinal medial y por último encontramos pedúnculo cerebral superior. Ahora en la parte inferior encontramos colículo inferior, fascículo longitudinal medial, tracto temporopontino, tracto pronotopontino, núcleo interpedunculaar, acueducto cerebral, sustancia gris, lenisco lateral, lenisco medial, sustancia negra y por último tracto corticoespinal. Bueno, esta fue nuestra presentación. Muchísimas gracias.